Hola, muy buenas, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de la identidad. Es un tema controvertido. Eh, También es una de las preguntas básicas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué somos realmente? Muchos buscamos saber qué es lo que somos para, bueno, pues para saber a qué atenernos en la vida, ¿no? Y para tomar decisiones. En función de lo que creemos que somos, pues así actuamos en la vida. Y también en relación con la identidad quiero hablaros de la autenticidad, porque yo creo que son dos temas que están muy relacionados. ¿Qué es ser auténtico y qué no es ser auténtico, no? Además, el conocido filósofo coreano Byung-Chul Han eh, ha escrito sobre la autenticidad en el libro, en ese libro que hoy está tan de moda, que es La expulsión de lo distinto. Y a mí sí que me gustaría hacer algún comentario al respecto. Vamos a ver si las cosas son como Byung-Chul Han las dice o hay que matizar alguna cosilla. Vamos a ver todo esto y también te invito a que pongas por ahí tus comentarios. Pues si estás a favor de lo que digo, si estás en contra, si te parece bien, si te parece mal, bueno, o si tienes alguna pregunta, pues me parece estupendo que lo pongas. Así que bueno, pues nada, te animo a acompañarme. Yo creo que va a ser muy interesante, ya lo verás. Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí te pongo el título, Identidad y autenticidad, y lo he subtitulado La expulsión de lo distinto, porque vamos a ver que cuando hablamos de identidad siempre puede surgir conflictos, porque claro, eh, según yo defina lo que soy, pues también voy a definir lo que se me opone, ¿no? Lo que va contra mí, lo que es opuesto a mí o lo que es diferente a mí, ¿no? O a nosotros, si es que estamos hablando de un grupo, de un colectivo, ¿no? Entonces es un asunto que realmente importa. Pero bueno, vamos a comenzar por hablar de algunas definiciones sobre la identidad. Vamos a hablar de algunas definiciones que se ha dado a la identidad. Por ejemplo, en el siglo, por allá por el 500 a.C., pues los presocráticos, entre ellos Parménides, lo definió así, mira, ¿ves? Parménides sobre la identidad dijo que lo que es y lo que no es, no es. Por tanto, lo que es no puede no ser. La verdad es que puede ser que esta introducción a lo mejor te resulte un poco abstracta, yo lo entiendo, ¿eh? Pero verás que es necesario para lo que vamos a ver después y lo vas a entender mucho mejor. Simplemente te pido que aguantes un poquito esta introducción, que luego te va a ser mucho más didáctico, ¿no? El tema. Pero esto es necesario, ¿eh? Vale, lo que vemos aquí en Parménides es que hay una definición que es inequívoca, ¿no? Lo que es, y no puede no ser. Y lo que no es, pues no es, ¿vale? O sea que es algo categórico, ¿no? Absoluto. Aquí no hay contradicción alguna, no hay comparación de ningún tipo. Simplemente nos dice que lo que es. Vamos a continuar a ver qué más definiciones encontramos. Por ejemplo, aquí en el libro del Éxodo, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, y así les dirás, yo soy, me envió a vosotros. O sea, yo soy el que soy. Si te fijas, aquí hay, casi podríamos decir que es la misma definición que nos dio Parménides, 500 años antes de Cristo. Lo que es, o yo soy el que soy. O sea, es categórico también, ¿no? Es algo absoluto. Lo que es. Pero sigamos. Por ejemplo, aquí tenemos otra definición que nos da un curso de milagros, ese libro que fue canalizado y que hoy en día está tan de moda, que bueno, que muchas personas divulgan, ¿no? Y ahí se dice, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. También es una afirmación muy contundente, ¿no? Que a mí por lo menos me recuerda bastante a la definición de Parménides, ¿eh? Lo que es y lo que no es, pues no es, ¿no? Y aquí te dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Bueno, a mí me parece que es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo no sé qué os parecerá a vosotros.
O sea que lo que es y no puede ser amenazado. No puede cambiar. Lo que es permanece estable, no está sujeto a alteraciones de ningún tipo, no puede ser atacado de ninguna manera, y por lo tanto no necesita ningún tipo de defensa. Vamos, si nosotros nos definiéramos así, si nosotros definiéramos nuestra identidad de esta manera, realmente podríamos estar muy tranquilos, podríamos vivir por completo en paz. Porque si lo que es y no puede ser amenazado, pues eso significa que somos completamente invulnerables, ¿eh? No se nos puede atacar de ninguna manera, ¿eh? Y a su vez, todo lo que es irreal, todo lo que es fenoménico o cambiante, pues no nos debe preocupar porque realmente eso no existe. No debemos sujetarlo a ningún tipo de valoración o de importancia, o no debemos apegarnos a ello, porque bueno, pues es algo cambiante, es algo fenoménico, ¿no? Y por lo tanto, pues podríamos decir que es virtual, no es, ¿eh? A diferencia de lo que sí sería nuestra verdadera identidad, dicho en términos absolutos, que es lo que es, y eso, como no puede cambiar, no puede ser alterado, pues tampoco puede ser atacado de ninguna manera y no tenemos que sentir ningún temor, ¿vale? Si es que esa es nuestra verdadera identidad, ¿eh? Si así fuera, ¿vale? Veamos alguna definición más. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos este poema de Gertrude Stein, que es bastante famoso, y en el que se dice: rosa es una rosa, es una rosa. Nuevamente estamos un poco en el sentido de que de esa afirmación de lo que de aceptar las cosas exactamente como son, y que no pueden ser de otra manera, ¿no? Continuemos. Y aquí llegamos a la Edad Moderna y nos encontramos con otro filósofo muy famoso, Hegel, ¿no? Que era el padre de la dialéctica. Y Hegel, bueno, pues ya como padre de la Ilustración, pues ya nos da otra definición de identidad, ¿no? Que a lo mejor nos puede resultar pues más cercana a nosotros, ¿no? A lo que realmente solemos entender por identidad. Y bueno, pues Hegel nos dice que el sujeto solo puede descubrir su identidad a través del objeto, o sea, de lo que percibe, ¿no? El sujeto se distingue de lo que ve a su alrededor, ¿no? Yo soy yo, mi cuerpo, por ejemplo, y todo lo que está a mi alrededor, pues ya es otra cosa, es ajeno a mí, ¿eh? Son objetos, ¿eh? Por contraposición a mí, que yo soy un sujeto, ¿vale? Entonces yo soy un sujeto, ¿eh? Esa es más o menos el sentido de la identidad que nos da Hegel, ¿no? Entonces él dice que construye su yo, su autoconciencia, en función de lo percibido. Dicho con otras palabras, si A es B, A depende de B, que a su vez lo niega, lo contradice, ¿eh? O sea, yo me defino por lo que no soy, es como una definición en negativo, ¿no? Lo que no soy yo, pues me define a mí, ¿eh? A es A en lucha con B, ¿eh? Porque también lo que no soy yo se me opone, ¿eh? Va en contra mía, me niega a mí, ¿eh? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí detectamos eso, pues que hay un conflicto entre la identidad original abstracta, que es la que podríamos decir, esa que nos decía Parménides, ¿no? Lo que es, y esta nueva identidad concreta, que es la subjetividad. Aquí entra ya en juego lo que es la subjetividad frente a lo que es todo el mundo fenoménico que nos rodea, lo objetivo, el mundo objetivo, ¿no? Continuemos. Y aquí, bueno, pues finalmente ya te traigo a un filósofo contemporáneo, al coreano Byung-Chul Han, que en su libro La expulsión de lo distinto, pues incluye un capítulo que denomina él el terror de la autenticidad. Y define, bueno, pues la autenticidad como un incentivo narcisista que nos permite vendernos y sobresalir. Y él lo relaciona con el individualismo neoliberal. ¿Vale? O sea,
Aquí vemos que Han entiende la autenticidad como algo mediante lo cual nos distinguimos, nos hacemos más diferentes de los demás, de alguna manera como para destacar, ¿no? Para sobresalir, para singularizarnos, ¿no? De alguna manera. Aunque Han entiende que lo verdaderamente positivo sería la singularidad. ¿eh? Cosa que yo pues no comparto, ¿no? Y pronto ahora luego os contaré por qué. Pues eso, según Han, lo auténtico o una persona auténtica es quien logra ser más distinto a los demás. ¿eh? Entonces, él dice que las personas se empeñan en ser auténticas pues para sobresalir, para distinguirse, para no parecerse a los demás, para así pues venderse mejor, o reclamar más atención, o ser más como más influencer, ¿no? O reclamar una protección especial, o venderse mejor, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿no? Y también pues vemos que en este individualismo pues eso hay como una componente de narcisismo, ¿no? Esto pues muchas veces nos permite pues eso retratarnos como una víctima inocente de las circunstancias o de alguien que se me opone. Eh, Han lo relaciona básicamente con el individualismo neoliberal, aunque yo también relaciono esta postura con el colectivismo, ¿no? El colectivismo también es victimista, también quiere mostrarse distinto para eso, para destacarse, para reclamar atención, para reclamar financiación, para venderse mejor. Y entonces, tanto en el individualismo como en el colectivismo, pues eso, hay una extravagancia, ¿no? Hay un deseo de ser especial, ¿no? De distinguirse, de no parecerse a otros. Claro, Han relaciona esto con la autenticidad. A mí esto me resulta chocante, ¿no? Y sin embargo dice que lo verdaderamente valioso es ser singular, a diferencia de ser auténtico. Bueno, yo creo que aquí Han equivoca los términos. Y vamos a ver por qué. Y bueno, pues puedes comentarme ahí en los comentarios si estás de acuerdo o si no. A mí me parece que aquí se equivocan los términos. También puede ser un error de traducción. Bueno, yo no lo sé. Y mira, ¿realmente hay narcisismo en la autenticidad? Cuando vemos, por ejemplo, aquí en algunas definiciones de auténtico, que, ¿qué es lo auténtico? Pues aquello que se opone a lo que es falso, a lo que es corrupto, ¿no? Entonces, una persona que digamos que por ser auténtica se está haciendo más distinto a los demás, se está haciendo más especial, se está autoexplotando a sí mismo para ser, digamos, como más extravagante, pues yo no diría que eso es una persona auténtica. Yo más bien diría que eso es una persona que se está singularizando, que se está, o sea, la componente narcisista ahí pasaría por corromperse, no por ser auténtico. Ya ves, Aristóteles decía, todo tiende hacia su estado natural, o sea, lo que se comporta conforme a lo que es, como también lo diría Nietzsche, ¿no? Ser lo que se es, de manera franca, de manera extendida, eso es ser auténtico. Por contra, lo que pretende destacar, lo que se adultera, lo que se pone máscaras para singularizarse, eso pues es otra cosa. Eso sí yo lo relaciono con el narcisismo, ¿no? ¿Ves? Aquí te traigo una definición de narcisismo. El narcisismo se caracteriza por dar una importancia exagerada a uno mismo, una sobreestimación de singularidad y una sensación de grandiosidad, todo para lograr ser el centro de atención, ¿no? ¿Vale? Ya ves que esta propia definición ya incluye aquí el término singularidad y Han parece confundir aquí los términos porque para Han lo realmente valioso es ser singular y no ser auténtico. Bueno, yo esto no lo comparto. Yo más bien hablaría como de la singularidad como algo que es pretender ser singular. Es más bien algo corrupto, ¿no? Y sin embargo, ser auténtico tiene que ver con una forma natural de ser, ¿no? Tiene que ver con la libertad, con
comportarnos como lo que realmente somos, o sea, es decir, sin condicionamiento, sin adulteración, lo que es una manifestación franca, llana, eso es la autenticidad. Por lo tanto, yo no encuentro ahí ninguna componente de narcisismo, como nos da a entender Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto. Yo no lo encuentro. Por ejemplo, Han dice que Sócrates es una persona singular, porque es distinta e incomparable. Bueno, claro, cuando nos estamos remitiendo al tema de la identidad por comparación, parece que aquí hay una herencia de Hegel, ¿no? De esa definición de Hegel que decía que A es A por negación de B, ¿no? O sea, ¿por qué nos distinguimos de otros? O sea, necesitamos un tercero para identificarnos, por negación. Y sin embargo, cuando hablamos aquí de lo auténtico, ser lo que se es, pues esto nos recuerda más a Parménides, ¿no? Lo que es, o nada real puede ser amenazado. Ahí vemos esa definición de un curso de milagros, en esa autenticidad. Sin embargo, la definición que nos daba Han de autenticidad, que podríamos entenderlo también como identidad, yo la encuentro mucha más relación pues, con esas definiciones de la filosofía de la Edad Moderna, como la de Hegel, ¿no? Esa identidad que se define por sus características, por las características que la distinguen de otras cosas, ¿no? O sea, yo soy igual que esto porque tengo las mismas características que esto, pero soy distinto que aquello otro porque tengo unas características que son distintas de esa otra persona o de ese otro colectivo, O sea, que es por negación, ¿vale? Entonces, bueno, yo veo aquí una influencia de Hegel en estas definiciones que hace Byung-Chul Han, ¿no? En fin, viendo todo esto, parece difícil comprender que Byung-Chul Han relacione la autenticidad con la cultura de la optimización y del rendimiento, ¿no? Cuesta entenderlo esto, ¿no? Cuesta entender que relacione la autenticidad con la autoexplotación de nosotros mismos, con la mercantilización de nosotros mismos, ¿no? Porque en esa maniobra de adulterarnos para destacar o para diferenciarnos de otros no hay nada auténtico. Todo eso es condicionamiento, todo eso es esclavitud. Ahí no hay libertad, ahí no hay franqueza. Por tanto, yo entiendo que donde Byung-Chul Han dice autenticidad en la expulsión de lo distinto, más bien debería decir singularidad y viceversa. Esa es al menos mi opinión. Lo que verdaderamente es incomparable es lo auténtico. Ser lo que se es de manera natural, bueno, eso en esa definición no hay nada que comparar. Las cosas son lo que son. No hay no es por contraposición a otra cosa. ¿De acuerdo? No te estás distinguiendo, no quieres destacar, no te quieres singularizar de una forma narcisista para llamar la atención, no quieres sobresalir, no, tú eres lo que eres, y eso es autenticidad, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco esta introducción, vemos dos maneras de definir la identidad, ¿no? Por un lado, podríamos tener lo que es la identidad absoluta, el todo abstracto o el todo sin forma, que es lo que veíamos pues, en Parménides o en el Dios de Moisés o en un curso de milagros, ¿no? A es A, así de sencillo. Lo que es y lo que no es, ¿vale? Y por otro lado, pues tenemos una identidad que podríamos decir que es relativa, o por comparación. Aquí es la parte con forma, ¿no? ¿Por qué digo que es la parte? Porque necesita algo con lo que compararse. Entonces tiene que haber otra cosa, ¿vale? A es A por comparación o en lucha, o, digamos, o en oposición a B. El sujeto se descubre en el objeto. Y yo aquí encuentro pues, más relación con lo que nos contaba Hegel, el padre de la dialéctica, y también un poco con lo que nos cuenta Byung-Chul Han cuando habla de la autenticidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es básico para lo que yo os quiero contar a continuación.
que vas a ver que es mucho más gráfico y que lo vas a comprender muy bien, ¿no? Y las repercusiones que tiene esto en nuestra vida, que parece, dicho así, es muy abstracto y parece, bueno, dices, bueno, ¿y esto ahí a mí qué, no? Podrías decirlo así, ¿esto qué tiene que ver conmigo, no? Bueno, pues vas a ver que tiene mucho que ver, ¿no? Con nuestra vida y con lo que nos ocurre a diario, ¿eh? Y también como colectivo, ¿no? Como distintos colectivos que entran en conflicto. Vamos a verlo, ¿no? Entonces yo te traigo aquí, mira, por un lado, vamos a representarlo así, ¿no? Por un lado, la identidad absoluta, ¿no? Aquí te pongo, bueno, pues para ilustrarlo, esa definición que nos hace un curso de milagros: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, o sea, es lo que es, ¿no? Y lo vamos a dibujar mediante este óvalo, ¿no? Este óvalo que pretende ser inalterable, ¿eh? Es la identidad absoluta. Podríamos hablar también de que es la conciencia profunda, ¿no? Es el testigo. Esto no cambia, esto no puede ser atacado de ninguna manera, esto es completamente invulnerable, ¿no? Esto es pura conciencia, ¿no? Esto es estar despierto. Actuar desde aquí es estar completamente despierto o iluminado, ¿vale? Esta es la identidad absoluta. Lo que pasa es que pocas personas actuamos desde aquí, ¿eh? Normalmente, lo vas a ver ahora, actuamos desde este otro punto de vista, ¿no? Que son las identidades relativas, que yo también los identifico con ídolos, ¿vale? La identidad absoluta podríamos decir que es el ser, y las identidades relativas son ídolos, o sustitutos del ser, impostores del ser, ¿no? Que se parecen al ser, pero no son el ser, porque son identidades, pero no son absolutas, son relativas. Y esto yo lo relaciono mucho más con esa definición de Hegel, ¿no? Vemos que esas identidades relativas se definen así, ¿no? Y también lo puedes encontrar en el diccionario. Se define la identidad, pues, mediante las características que me unen o que me separan de lo otro, ¿no? O también podríamos decir por oposición o en lucha con lo otro, ¿eh? Porque lo otro se me opone a mí, ¿eh? ¿Vale? Y aquí, ¿qué podríamos hablar cuando hablamos de estas identidades relativas? Pues mira, yo te lo voy a poner aquí con una serie de círculos, ¿ves? Y te voy a poner, por ejemplo, ¿ves? Ahí aparece una, ¿eh? Y vas a ver que estas, a diferencia de la identidad absoluta, estas identidades son cambiantes, ¿eh? Pueden ir a más o ir a menos. Por lo tanto, estas identidades relativas, al ser cambiantes, podríamos decir que no son reales. Tienen una fuerte componente de virtualidad, y tienen mucho que ver con abstracciones mentales. Por ejemplo, aquí tenemos esto que ves, te pongo aquí la posesividad, por ejemplo, cuando nos identificamos con una persona, ¿no? Como abstracción mental, ¿no? Como algo a lo que nos hemos apegado, y entonces entra en juego la posesividad. Bueno, pues esto puede ir a más o puede ir a menos, ¿no? El recuerdo que tenemos de una persona, que controlamos o que vigilamos o que condicionamos, o que sometemos a nuestra voluntad, bueno, pues está ahí, y a las personas, pues en un momento dado las recordamos mucho o en otro momento dado pues las olvidamos, ¿no? Y entonces podemos definirnos por esas personas que consideramos que son nuestras, que tenemos. Dices, yo tengo hijos, yo tengo pareja, yo tengo, ¿vale? Y podemos definirnos por lo que consideramos que tenemos. Más cosas que nos pueden servir, pues por ejemplo, las creencias, ¿no? Esto también, en un momento dado podemos tener una creencia, una serie de creencias, y en otro momento otras, ¿no? ¿Vale? Y podemos estar más o menos apegados a esas creencias. Por lo tanto, esto es cambiante, ¿no? Y nuestras creencias cambian. Hoy yo creo en esto y mañana creo en lo otro, porque he cambiado, bueno, o porque me he adherido a otro colectivo distinto, ¿no? Yo hoy soy cristiano y mañana soy musulmán. Bueno, porque me ha dado por ahí, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, esto es cambiante. Esto, aunque parezca una identidad y tú te puedes definir así, no, yo es que soy católico romano. Vale, pues vale. ¿No? Y te defines así, ¿no? Por tu creencia, en este caso religioso, o otro tipo de creencias, ¿no? O yo creo en esto, o yo creo en lo otro, ¿no?
¿vale? Y entonces tú consideras que los que no creen lo mismo que tú, pues son enemigos tuyos, ¿no? Ves que claramente esta identidad es relativa porque se define por oposición o en lucha con otros, ¿no? Dices, yo si soy musulmán, pues a lo mejor, ponte tú, a lo mejor hace siglos, pues podríamos decir, no, es que los cristianos son mis enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son los que tienen mi creencia. Mi identidad yo me defino por lo que yo creo, ¿no? Y ahí está mi creencia. Pero claro, eso al ser parcial, pues siempre va a encontrar opositores. Todo lo que vemos aquí como identidades relativas son parcialidades, y lo que vamos a ver es que no hay poder en la parte. En cuanto hay una parte, en cuanto nos identificamos con una parte y olvidamos la identidad total, esa otra, la identidad absoluta, la conciencia profunda, en cuanto nos olvidamos del ser, entramos en esta otra dinámica de polaridades, de dialéctica, como decía Hegel, ¿no? De lucha, de un colectivo contra otro, ¿vale? Que se nos opone. Y puesto que estas identidades son cambiantes, pues son vulnerables siempre, siempre van a ser vulnerables. Aquí te pongo otra vez, aquí aparecen pues eso, los colectivismos. Yo me defino por aquel colectivo con el que me identifico, ¿no? Aquí puedes poner pues de todo, ¿no? Un partido político, puedes poner un equipo de fútbol, ¿no? Yo es que soy del Madrid, del Real Madrid, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues los del Fútbol Club Barcelona, pues son mis enemigos, ¿eh? ¿Vale? Y esto puede ser atacado, porque es parcial. Lo que es parcial y se define por negación, por oposición o en lucha con lo demás, pues siempre es vulnerable. Entonces siempre aquí vamos a encontrar miedo, angustia, estrés, porque y vamos a vivir defendiéndonos o protegiéndonos, porque nunca se sabe si va a venir algo que nos va a atacar. Y bueno, pues ahí estamos, en esos colectivismos, ¿no? En partidos políticos. Yo es que soy comunista y entonces voy contra los capitalistas, ¿vale? Pues ya está. ¿eh? Esa es mi identidad, yo me defino como comunista, ¿vale? Pues muy bien, ¿vale? Pero tú te has olvidado del ser, tú te has aliado con unos para ir contra otros, ¿vale? Y esto es cambiante, ¿no? Y hoy digo, yo soy comunista y mañana digo, no, yo soy de ultraderecha, vale, pues ya está. Ya ahora estoy con otro colectivo que se siente atacado también, que va contra este, o viceversa, ¿no? ¿Ves? Todo esto, al ser cambiante, al ser fenoménico, pues es una identidad virtual, es un impostor de la identidad, es decir, es un ídolo, no es real. Como decía Parménides, lo que es y lo que no es, o lo que es y no puede no ser, refiriéndose a esa identidad absoluta, ¿no? Lo que es este óvalo que te pinto aquí, que es relativo al ser, ¿eh? Muy diferente de todas estas otras identidades relativas que más bien se tienen, ¿no? Yo tengo esta ideología, yo tengo esta creencia, yo tengo estas personas que yo considero, hasta las cuales extiendo mi ego y considero que son de mi propiedad, porque esta es mi pareja, ¿no? Y si alguien quiere ligarse a mi pareja, yo me siento atacado. Más cosas que podemos encontrar aquí, ¿ves? Por ejemplo, que esto puede ser pues el narcisismo, ¿no? La singularidad, el ser yo especial y diferente a los demás, el destacarme, ¿no? El ser más guapo, más tener más seguidores, ¿no? ¿Ves? Esto, el autoexplotarme yo para conseguir sobresalir y alcanzar el éxito, que Byung-Chul Han relaciona con el individualismo o con el neoliberalismo, ¿no? Pues ves aquí que tiene mucho que ver con estas identidades relativas, ¿no? Byung-Chul Han relaciona esto con la autenticidad, yo no lo creo así. Yo relaciono mucho más esto con la singularidad, con el querer singularizarse, querer destacarse, querer sobresalir, querer ser más diferente. Entonces me vuelvo extravagante, me vuelvo bohemio, para así distinguirme frente a los demás. Y entonces, pues,
esa soberbia, pues hace que yo fácilmente me pueda sentir atacado por otros, o que yo ataque a los demás para así sobresalir, ¿no? Desprecio a los demás para así yo, pues verme más grande, ¿no? Yo me veo más grande frente a otros, ¿eh? Bueno, estaba hablando de narcisismo porque lo he leído mal, pero bueno, en realidad pone ahí, me vale también, ¿no? Pone ahí, había puesto nacionalismo. Bueno, me da igual, ¿no? El nacionalismo, con el nacionalismo, los nacionalismos ocurre exactamente igual. Es otro colectivo, ¿eh? No, yo es que soy vasco, yo soy catalán, yo es que soy castellano, yo es que soy español, yo es que soy, ¿vale? Y me defino por oposición a otros, que es que son alemanes, que es que son gallegos, ¿no? Y yo parezco que, dicho así con orgullo, pues parece que soy más especial, ¿no? También, a lo mejor me puedo definir como muy especial, muy distinto, singular, con vanidad, con soberbia, ¿no? Quiero destacarme. ¿Para qué? Para venderme mejor, para conseguir más financiación, por ejemplo. Bueno, para ser más extravagante también, a lo mejor, ¿no? Y entonces destaco más lo que me diferencia de otros, ¿no? O mi idioma, ¿no? Yo tengo un idioma frente a otros que tienen otro idioma, entonces yo soy diferente y mejor, ¿no? Y me identifico con eso. Yo es que soy vasco. Entonces hablo de esta manera por oposición a otros que hablan otros idiomas y son distintos a mí. Y entonces eso para mí es mi identidad, ¿eh? Y yo, si alguien viene contra mí, pues me siento atacado, ¿eh? O si alguien destaca más que yo, pues yo también me siento atacado, porque yo quiero ser yo el que más destaque. Entonces me hago como más diferente, ¿eh? Para sentirme yo mejor, superior, ¿no? A otros colectivos. Como ves aquí, ves claramente que no hay poder en la parte, no hay poder. Lo parcial siempre es impotente. Siempre entra como una dinámica en un proceso de salvación. Es un proceso que tiene que culminar en algún momento en el tiempo, pero que nunca se consuma. Uno quiere que esta identidad relativa, quiere convertirla, de alguna manera, en esta otra, en la identidad absoluta. Pero es imposible, eso es completamente imposible, ¿no? Entonces, pues está ahí en esa lucha permanente con otros para ver si se impone y logra sobresalir más o se consolida. Pero claro, eso es completamente imposible cuando hablamos de identidades relativas, de ídolos, ¿eh? Siempre estamos en un proceso de llegar a ser, pero sin conseguir ser nunca, ¿eh? Siempre estamos en un proceso que conlleva tiempo, que conlleva tensión, que conlleva que es un devenir, que viene de un pasado que, por ejemplo, podemos considerar ancestral, y aquí nos remitimos a todo eso de lo que se entiende por las costumbres, por las tradiciones, ¿no? Por lo cual también nos queremos hacer distintos a otros, ¿no? Queremos encontrar ahí un poder, pero que siempre es impotente, porque el verdadero poder está en la identidad absoluta, en el ser lo que se es. Ahí sí hay poder. Pero estas identidades relativas son siempre impotentes. Un poder vulnerable, pues es un claro oxímoron, no tiene ningún sentido. Y estos poderes que estamos viendo aquí, pues son todos ellos vulnerables, ¿eh? Todos son por oposición a otras cosas, ¿no? Aquí entran pues también las ideologías, ¿no? También con las que nos identificamos, lo que decía antes, ¿no? Yo soy fascista, yo soy nazi, yo soy comunista, yo soy... Bueno, pues todo por oposición a otras cosas, ¿no? A otras ideologías, a otros colectivos que se me oponen, ¿no? Yo me uno a estos para ir contra los otros, ¿vale? Todo esto son impostores del ser. Pero como vemos aquí, no tienen ser, es pura virtualidad. Porque, como vemos, pueden cambiarse, pueden evolucionar, son modas, ¿no?
es como definirse por tu forma de vestir, ¿no? Pues tú puedes decir, bueno, pues hoy el vaquero es, pues a lo mejor una prenda que, el pantalón vaquero, pues que puede ser muy de pijos y de élites, ¿no? Y a lo mejor antiguamente pues era una ropa de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Entonces nos definimos por cosas que son cambiantes, que son relativas, que no tienen una componente de ser. Más cosas. Por ejemplo, el estatus, ¿no? El estatus es otra cosa que nos define. Yo tengo más estatus que tú, pero claro, en un momento dado puedo tener mucho estatus material, en otro pues puedo tener poco, porque he perdido mis riquezas o mis posesiones, ¿no? Y entonces yo, si tengo muchas propiedades, pues me creo más que los demás. O si tengo poco, pues me creo pobre, me creo menos que los demás, por lo que tengo, no por lo que soy, ¿eh? Estamos viendo que son identidades relativas. Me creo más que otros porque tengo más que otros. Y nuevamente vemos aquí un proceso, un devenir, un querer llegar a tener más estatus y más estatus y más estatus y a lo mejor nunca estás satisfecho. ¿Eh? Porque es un proceso de querer llegar a ser, de ganarse la vida pero sin alcanzarla nunca, porque la verdadera vida está en el ser, ¿eh? Está en esa identidad absoluta que trasciende a todas estas. Más cosas, por ejemplo, también el prestigio, ¿no? ¿Vale? El prestigio es otra cosa, otro posible ídolo, ¿no? Dices, bueno, yo, eh, pues lo que comentaba antes, ¿no? Yo quiero ser singular, quiero destacarme, quiero que se me valore, quiero que se me aclame, quiero que tener muchos seguidores, quiero ser más auténtico, entre comillas, como tal como lo dice Byung-Chul Han, pero que yo no lo comparto, ¿no? Aquí es en un sentido de máscara, ¿no? De narcisismo, de singularidad, de que quiero destacarme, ¿no? Quiero ser más extravagante, más raro, más atópico, más cosas. A ver aquí que he puesto. ¿Vale? Las costumbres, ¿no? Y cuando dices, bueno, es que esto siempre se ha hecho así, o las tradiciones, y yo me identifico con esto, ¿no? Es que en mi, en mi región, o en mi provincia, o en mi ciudad, o en mi nación, pues yo me identifico por sus costumbres, por sus tradiciones, por su folclore, ¿eh? ¿Vale? Y ahí encontramos un cierto sentido de identidad, pero que es falso también, ¿eh? Porque las costumbres cambian, ¿eh? Hoy se hacen las cosas de una manera y mañana se pueden hacer de otras, ¿vale? Y encontramos ahí una cierta rigidez, si nos identificamos con eso, ahí podemos encontrar una rigidez. En todas estas identidades relativas siempre va a haber rigidez, tensión, y por eso son vulnerables, porque son rígidas. Aquí no hay flexibilidad alguna. La total aceptación de todo solo la podemos encontrar a partir de la identidad absoluta, a partir del ser. ¿Por qué? Porque es completamente invulnerable. Entonces ahí aceptamos todo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún miedo. ¿Por qué no? No podemos ser atacados de ninguna manera. A diferencia de todas estas otras identidades que son vulnerables, entonces siempre estamos con miedo, siempre estamos en tensión, siempre estamos rígidos, ¿eh? Siempre estamos defendiéndonos. Yo quiero defender este folclore, quiero defender estas costumbres, quiero defender este patrimonio, porque si se ve menoscabado yo me siento menos y me siento atacado entonces me cabreo o lucho o entro en conflicto, ¿vale? Y bueno, pues creo que es suficiente, ¿no? Para más o menos entender tanto a nivel personal como a nivel colectivo, cómo podemos sentirnos vulnerables y atacados, cómo podemos vivir completamente a la defensiva, en tanto a nivel individual, que entraríamos en el individualismo, como a nivel colectivo, del que Byung-Chul Han en La expulsión de lo distinto yo creo que no habla demasiado y debería hablar también, porque bueno, si hablamos del individualismo como algo negativo, que nos hace entrar en conflicto unos con otros,
también deberíamos hablar del colectivismo, porque también es nosotros frente a otros. En el individualismo es yo frente a los demás y cuando hablamos del colectivismo es nosotros frente a otros que se nos oponen, ¿no? Por lo tanto, la enfermedad es la misma. Y otro aspecto por el cual definimos nuestra identidad muchas veces, ¿no? Las culturas. Yo tengo esta cultura que me define porque yo soy tal y queremos defenderlo, ¿no? Frente a otras culturas. Y entonces buscamos ser diferentes. ¿Para qué? Para vendernos mejor, para ser más extravagantes, para... Y entonces ponemos el acento ahí en esas cosas, ¿no? En el idioma, por ejemplo, ¿no? Y queremos destacarnos, singularizarnos. Ahí sí que vemos una fuerte componente de narcisismo, ¿no? De narcisismo colectivo, ¿no? El tema de las culturas que también está muy relacionado pues con el tema de los nacionalismos, ¿no? ¿Vale? Queremos buscar nuestra identidad en el pasado y sin embargo no está ahí porque la identidad es eterna e invulnerable si nos remitimos a la identidad absoluta. Lo que es y lo que es no está sujeto al tiempo, es eterno, ¿eh? No es cambiante como todas estas cosas que vemos aquí, no son alterables, ¿eh? Lo que es eterno no está en el tiempo. No cambia. Las culturas sí cambian. Hoy tenemos una cultura occidental y mañana es otra cultura de otro tipo y las culturas y las civilizaciones pues tienen su tiempo, empiezan y terminan, ¿vale? Por tanto son identidades relativas, identidades virtuales, identidades que se definen por contra de otras. Yo tengo esta cultura por oposición a aquella otra cultura. Y yo digo que mi cultura es mejor que aquella otra cultura de allí. Bueno, pues vale. Ahí podemos meter, pues eso, un idioma, unas costumbres, en fin, cosas ancestrales que por el no poder el hecho de ser antiguas son estables. Podemos confundirnos y pensar que sí, pero no es verdad. Porque todo lo que es temporal es fenoménico y tiene una componente fuerte de virtualidad. Sí, mediante la rigidez podemos tratar de sostenerlo, eso, ¿no? Podemos tratar de sujetarlo, de apuntalarlo de alguna manera, ¿no? Podemos tratar de aspirar a que sea esta identidad absoluta, pero nunca lo vamos a conseguir, es falso. Bueno, ya ves que de alguna manera lo pleno no tiene forma mental porque lo incluye todo. ¿Ves? Lo que es pleno, lo que es total, la identidad absoluta, el ser es capaz de admitirlo todo. No entra en conflicto con nada. Subyace. Pero cuando nos identificamos con algo de esto, perdemos el ser. Y entonces entramos en el querer llegar a ser o en el buscar la salvación a través de cosas que queremos, digamos, consolidar en el tiempo, ¿no? Pero que nunca lo vamos a conseguir, ¿no? Porque son estas cosas, son impostores del ser, no son realmente el ser. Todas estas cosas son ídolos, ¿de acuerdo? Y también otra cosa importante, otro aspecto importante que me gustaría destacar en esto es que cuando estamos a algo de esto, alguna abstracción mental, algún ídolo, que nos hace vincularnos a otras personas para ir contra otros. Cuando estamos en todo esto, en los ídolos, estamos idos, estamos distraídos, estamos absortos, estamos ensimismados, estamos atrapados en nuestra mente, por decirlo de alguna manera. Esto es distracción, ¿vale? Todo esto, todas estas identidades relativas es distracción, es falta de atención. Y por contra, cuando vivimos partiendo de la identidad absoluta, estamos en la atención plena. Estamos en la admiración, en la maravilla, en la contemplación, en la paz, en la dicha estable, en la paz estable. Por contra de todo esto, que es estas identidades relativas, es el mundo de las emociones, porque aquí lo que hay es miedo. Todo está basado en el miedo, en la lucha, en el conflicto, en el defenderme o en el atacar, ¿vale? Para tratar de consolidar esa identidad que yo creo que es la mía, pero que no es real, sino que es un impostor. No es lo que es, como decía Parménides. Lo real, como dice un curso de milagros, no puede ser amenazado. La identidad real, ahí es donde podemos encontrar dicha estable y atención plena. Pero cuando
caemos en los ídolos y la mente nos sorbe el seso, entonces entramos en conflicto, entonces vienen los problemas, la lucha de unos contra otros y todo el mundo de las emociones, porque estamos distraídos, estamos ensimismados. Hemos perdido de alguna forma la conciencia del ser, hemos perdido la conciencia del ser y nos hemos visto atrapados por la virtualidad, por el sueño, por los fantasmas. Bueno, pues visto esto vamos a ir terminando y te voy a ofrecer una imagen que yo creo que va a ser bastante gráfica para que entiendas todo esto. Y mira, ¿ves? Aquí te presento esta imagen que yo creo que puede ser bastante gráfica, ¿no? De lo que yo he pretendido explicar en esta pequeña charla, ¿no? Aquí tienes, pues eso, una mesa de billar con sus bolas y fácilmente te evocará lo que te acabo de explicar, ¿no? Cuando nos identificamos con una identidad relativa, somos una bola de las bolas del billar y entonces estamos en este juego de choques, de conflictos de unas bolas con otras. Mientras que cuando nos identificamos o nos atenemos a nuestra identidad absoluta, al ser, ya no somos ninguna de estas bolas. Entonces descubrimos que somos la mesa sobre la que las bolas circulan. Nosotros somos el testigo. Nosotros somos el mártir, ¿no? El que ha muerto a todas estas identificaciones parciales para identificarse con lo que es absoluto, lo que lo incluye todo, lo que es inatacable, que es la mesa de billar, que esa es la que va a permanecer. Todas estas bolas van a acabar en los agujeros. Lo que va a permanecer más allá del juego es la mesa que es testigo, que contempla todo esto, pero que es la verdadera salvación. Mediante las bolas queremos la salvación, pero ahí no la vamos a conseguir. Simplemente es la vida conflictiva, la vida de las emociones, del sub y baja emocional. A diferencia de lo que es la mesa de billar, que sería la paz estable, el ser, la dicha, que no tiene contrario. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que te quería comentar hoy. Termino pues con la invitación, hoy precisamente es Domingo de Resurrección, pues invito a todos a recordar esa identidad absoluta en la que todos nos reconciliamos con los demás, ¿no? Nos hacemos uno con los demás, y que constituye la verdadera salvación, que no está en el tiempo, que no se sitúa en un hipotético futuro, sino que está presente, está latente, está ahí, solo que no la vemos porque estamos distraídos con otras cosas, distraídos con un montón de apegos. Así que con esto termino. Espero vuestros comentarios. Que tengáis un día magnífico. Venga, nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Chao, amigos. Adiós.